agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Muchas gracias. Buenas tardes, señores. Gracias por seguir siempre con Original TV, como todos los domingos aquí en RNN Canal 27. Señores, la ley de extinción de dominio pendiente de aprobación en el Congreso Nacional es la que permitirá que el Estado Dominicano pueda despojar de los bienes incautados a funcionarios corruptos, a funcionarios ladrones, pero también a narcotraficantes, a lavadores de dinero y a todo aquel que esté o que haya cometido actos ilícitos a través del lavado de activos, del crimen organizado. Esta ley es muy importante que sea aprobada en República Dominicana, y qué bueno que los Estados Unidos, donde funciona esa ley, donde ya ha sido aplicada esa ley, y les han despojado, el Estado norteamericano ha despojado de grandes fortunas, de muchos millones de dólares y de muchas propiedades a delincuentes del crimen organizado. Y aquí en República Dominicana debe de estar en funcionamiento, debe estar en vigencia, entrar en vigencia esa ley que por un lado controlará de manera muy fuerte, bien contundente, el robo del dinero del Estado, de las arcas financieras del Estado, robo del erario. Pero también, por el otro lado, el del crimen organizado. Todo aquel que participe en el crimen organizado y que sea condenado por un juez y le incauten fortunas, entonces esas fortunas van a ser decomisadas por el Estado, pasan a ser propiedad del Estado, siempre y cuando se pueda probar en los tribunales de que esas fortunas fueron adquiridas con ilícitos. Esos son ilícitos que fueron obtenidos a través o del crimen organizado, con el lavado de activos, con la venta de drogas, con sicariato, o que algún funcionario del Estado haya obtenido, se haya robado esos dineros, esas propiedades, esos bienes al Estado y que los esté usufructuando. Y como les repito, ya en Estados Unidos funciona esa ley. Estados Unidos ha hecho una propuesta a República Dominicana de que va a ayudar al gobierno dominicano a que entre en vigencia esa ley. Ojalá nosotros podamos tener esa ley funcionando y que la ley de extinción de dominio pueda funcionar en República Dominicana, porque de ser así, entonces el Estado va a obtener, se va a beneficiar de miles de millones de pesos de muchos funcionarios corruptos, no de estos de ahora nada más, no de estos de ahora, sino de muchos funcionarios corruptos, obviamente, que hayan sido sometidos a la justicia y que la justicia a partir del momento los condene y les incaute esos bienes. Aquí todo el mundo sabe que funciona la ley 5088, que tiene que ver con el lavado de activos, de dinero proveniente del narcotráfico y del tráfico de drogas, pero esa ley tiene algunas particularidades diferentes a la ley de extinción de dominio, en que, bueno, porque se incautan bienes que fueron declarados como ilícitos provenientes del narcotráfico, entonces esos bienes pasan a una unidad de incautación, un secuestrario judicial, y entonces ese secuestrario judicial los guarda ahí hasta que un tribunal condene al acusado y adquiera lo que jurídicamente se llama la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces esos bienes son, después de incautados, entonces esos bienes son subastados y ese dinero se reparte entre las principales organizaciones del Estado, instituciones del Estado que han servido para combatir el narcotráfico, y otras instituciones que son, pero una parte muy mínima, que reciben las instituciones que luchan contra la rehabilitación o para rehabilitar a adictos a las drogas. Ahí por la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional,
el Consejo Nacional de Drogas, son las principales instituciones que se benefician, pero luego detrás están las organizaciones que trabajan con la rehabilitación del adicto. Ojalá nosotros podamos tener esa ley cuanto antes, porque la ley de extinción de dominio en República Dominicana es una necesidad que va a resolver muchos problemas al Estado. Al Estado porque los corruptos de los gobiernos, si son condenados, le incautan esos bienes, pasan al Estado. Al Estado porque si los narcotraficantes o los que operan el crimen organizado le incautan esos bienes pasan al Estado. Ojalá que esta ley pueda pasar y no tenga tantos conflictos en una institución aquí, que es un poder del Estado, que se llama poder legislativo, porque ustedes saben que ahí se bate el cobre y ahí hay muchos intereses por el medio y no es fácil pasar una ley donde hay tantos intereses y que a mucha gente no le conviene o que se va a oponer a que esa ley entre en vigencia, porque es como dice el refrán, mal revuelto, ganancia de pescadores. Ojalá tengamos la ley de extinción de dominio cuanto antes, y creo que desde el Poder Ejecutivo, desde el mismo presidente de la República, hay mucho interés en que esta ley entre en vigencia cuanto antes. En buena hora, ojalá sea posible que logremos la entrada en vigencia, la aprobación de esa importante legislación en República Dominicana. Vámonos a una pausa comercial. Retornamos con mucho contenido aquí en Original TV con Darío Medrano.